Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Pues aquí comenzando a compartir la palabra del Señor. Ya saben que es un tiempo muy especial, muy lleno de sorpresas, de sobresaltos, de asombro. Y pues en este sentido, he estado meditando en una palabra que el Señor tenga para nosotros y orando y escuchando la voz del Espíritu Santo. eh, pues le he pedido que nos guíe para que sepamos que hay que pensar, que hay que seguir, que hay que decidir con nuestras vidas, con las vidas de nuestra familia, con las cosas que tenemos de planes de futuro. Y pues con este pensar, el Señor puso en mi corazón una palabra que yo había escuchado en la Biblia hace algún tiempo, y la palabra es zarandear. Eh, Buscando en la palabra algunos mensajes que hablan de pasajes que hablan acerca de zarandear, me encontré algunas citas, y hay dos que quiero compartir con ustedes en este día. Una está en Lucas capítulo 22, ¿verdad? Cuando el Señor iba a ser entregado, y entonces esta palabra se la dice a sus discípulos. Y a sus discípulos les dice lo siguiente: en Lucas 22:31, propiamente se estaba dirigiendo a Pedro. Y dice así, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces nos habla aquí de un tiempo donde Satanás trata de ponerle una zancadilla a Pedro, ¿verdad? Y esa zancadilla la menciona aquí como un zarandeo. Y entonces yo fui al diccionario y a buscar qué dice el diccionario de la palabra zarandear, y me encontré con que zarandear es agitar una cosa con impetuosidad, con el objeto de limpiarla, de ahuecarla o para hacerle espacio para que quepa algo más, o zarandear algo para moverlo de un lugar a otro. Entonces, esta parte que Dios le habla a Pedro, le está diciendo lo que va a ser de su futuro. Ahora, no es la primera vez que su vida fue zarandeada. Ya anteriormente, cuando se encontró con el Señor Jesús, Pedro era un pescador, ¿verdad? Pedro tenía su barca y tenía compañeros que salían a la pesca con las redes. Y entonces cuando el Señor Jesús le encuentra, le llama y le dice que lo va a hacer un pescador de hombres. Entonces Pedro tiene que dejar su vida, dejar su sabiduría, su costumbre de vivir, ¿verdad? Para iniciar un nuevo proyecto de vida. Y Pedro obedece a la palabra del Señor porque ve que ese hombre llamado Jesús tenía una luz divina, ¿verdad? Y él cambió su sistema de vida por seguir a este Mesías que él había encontrado. Ahora, 3 años después, él tiene ya un sistema de vida ya establecido, ¿verdad? Es un sistema de vida ministerial, donde él es una persona que trabaja en el ministerio del Señor Jesús, donde él está predicando la palabra de Dios, está orando por gente enferma, está siendo partícipe de los milagros de cada día que el Señor hacía. Y sin embargo llega un punto donde ahora las cosas van a volver a cambiar, donde el Señor le dice: ¿sabes qué, Pedro? De aquí en adelante el Satanás te va a dar una zarandeada. Y entonces él dice: no, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y el Señor le dice: pues no va a ser así, ¿verdad? Ustedes saben que Pedro negó al Señor 3 veces, y después él se encontró en una brecha en su vida, porque Pedro no solo lo negó, sino que después de que crucificaron al Señor y lo llevaron, él quedó con una tristeza muy grande por haberle negado, pero también porque él creía que Jesús era el Mesías, y al haber muerto el Señor en la cruz, sus sueños habían quedado
realmente frustrados. Todos los discípulos habían pensado, creían que él era el Mesías, y cuando murió esos 3 días fueron días de mucha zozobra para ellos y de mucho dolor, de mucha desilusión, ¿verdad? Fue un tiempo de zarandeamiento para los discípulos. Ahora, pensando en esto, me doy cuenta que el mundo, ¿verdad? Todo nuestro mundo, todas nuestras sociedades de cada país ha sido zarandeado en este último tiempo. Y esto que te platico, te lo estoy platicando para que tengas un contexto que nos pasa en un momento de nuestras vidas a cada quien en lo personal, pero a nivel naciones, a nivel países, ¿verdad? Está pasando. Y este pasaje que habla acerca de zarandear, lo está hablando a las naciones y nos lo está hablando precisamente para este tiempo. Entonces, voy a leer ahora en Isaías. Ahorita, después voy a regresar a comentar cosas de la vida de Pedro y cosas de nuestra vida actual. Pero esta parte es impresionante porque Dios me habló acerca de las naciones, ¿verdad? Esto fue una palabra que cuando yo la leí, en un momento no la entendí, ¿verdad? Y después, meditándola, el Espíritu Santo me dio una revelación que la verdad es que me sorprendió de una manera tremenda, ¿verdad? Está en Isaías capítulo 30, en el versículo 27, dice así, dice: He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear las naciones con criba de destrucción. El freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar, ¿verdad? Fíjense cómo dice este versículo. Dice que se levanta el Señor, ¿verdad? Y viene como molesto, viene en un fuego devorador, viene a traer, arreglar cuentas con la tierra, con las naciones. Y el versículo 28 dice: su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello. Entonces hagan de cuenta que estaba trayendo el aliento del Señor, poniendo a la gente como quien anda en las aguas y le llega el agua hasta el cuello. Y así muchas naciones, presidentes, gobiernos, empresas, personas de grandes posiciones y personas de posiciones menores, todos, muchos tienen el cuello hasta acá, el agua hasta el cuello, como dice la palabra del Señor. El torrente que inunda llegará hasta el cuello, dice, para zarandear las naciones. Ok, ¿cuál es la idea de zarandear? Cuando la Biblia nos habla acerca de zarandear el trigo, ¿verdad? Lo que está diciendo es que es un proceso para purificar el fruto. Antes se hacía con caballos, ¿verdad? Que pisaban el trigo, a veces aventaban ese trigo en las paredes. Ahora se utilizan unas cribas, ¿verdad? Y aquí la Biblia nos habla de una criba también. No sé cómo serían las cribas de esa época, pero yo creo que eran muy similares a las cribas de hoy. Y eran mesas, ¿verdad? Que tienen un metal con agujeritos. Y entonces lo que hace es que vibra con una gran fuerza esa criba, y hace que el trigo se quede en un lugar, ¿verdad? Y que toda la paja, ¿verdad? Sea separada. Entonces, cuando el Señor habla de que Él va a zarandear las naciones, no está diciendo que las va a destruir, ¿verdad? Porque Él es Dios y Él es todopoderoso. Y aparte de que Él es todopoderoso, Él es un Dios de amor, ¿verdad? Él no viene a destruir a la gente, Él no viene a destruir a las naciones. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que venga este zarandear, pero para purificar el trigo, ¿verdad? Para quitarle toda la paja, todo lo malo que se ha confundido con el trigo, ¿verdad? Dios ama al ser humano. Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué hace que esto suceda? Lo hace precisamente para que el fruto de vida se manifieste en las personas, se manifieste en las naciones. Entonces dice, para zarandear a las naciones, dice, con criba de destrucción. ¿Qué es lo que Dios quiere destruir? Dios quiere destruir las fortalezas, las doctrinas equivocadas, las doctrinas diabólicas. Él quiere que la gente vuelva su corazón
al Señor, que la gente le pueda encontrar, que la gente pueda encontrar la palabra de vida. Dios quiere cambiar del lugar de tinieblas donde la humanidad está asentada, la quiere mover a un lugar de vida. Dice que el Señor es quien nos cambia de la potestad de las tinieblas a la luz admirable. Ajá. Entonces dice aquí la Biblia que esa criba de destrucción es para destruir lo que a Dios no le gusta, pero no para destruir a las personas, porque Dios ama a las personas. Dice, y el freno estará en las quijadas de los pueblos. Fíjense lo que ha sucedido en este día, ¿verdad? Hoy hay 3,000 millones de personas que están enclaustradas en sus casas. Todo el mover de la tierra fue detenido. Aquí la Biblia dice que el Señor puso freno a las quijadas de los pueblos. Eso significa que Dios detuvo el andar del mundo. Ajá. Y este semáforo en rojo, ¿verdad? Fue precisamente para eso, para zarandear, ¿verdad?, las naciones, para sacar vida de donde hay camino de muerte. Ajá. Dice, puso freno que estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Pero después dice el versículo 29, pero vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua y alegría de corazón. Es que cosa tan tremenda, hermanos, que este mes, ¿verdad?, que estamos comenzando es el mes de Nisan en el calendario judío. Y este mes de Nisan, ¿verdad?, se celebra la Pascua, se celebra el mes en que los judíos salieron de Egipto, de la esclavitud. Ajá. Fue el tiempo cuando ellos celebraron la Pascua y donde tenían que sacrificar un cordero, y todas las familias tenían que estar dentro de sus casas. Todas las familias tenían que estar en sus casas reunidas y participando del cordero. Esto lo que significa es que ahora que todos estamos en nuestras casas, o que deberíamos estarlo, ¿verdad?, tenemos que aprovechar para tener un encuentro con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Dios frenó el mover del mundo porque Dios quiere tener un encuentro con el mundo. Dios no quiere que la gente se pierda, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Este evento que pasó no es todavía el Apocalipsis, todavía falta. Esto que estamos viendo nosotros es un ensayo de lo que vendrán en los tiempos futuros. Pero este ensayo es para que cernir el trigo, para que el trigo sea purificado del pecado, de la maldad, para que el humano se encuentre otra vez con su Creador, ¿verdad? Se reconcilie con Él en la tierra. Ese es el caso. Pero dice la Biblia para los hijos de Dios, dice, pero vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua y alegría de corazón. Ajá. Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, estemos con un cántico, porque nosotros sabemos que nuestro Redentor viene. Nosotros sabemos que hay un propósito por el cual las cosas están pasando, y sabemos que Él está a las puertas, ¿verdad? Que falta muy poco porque Él regresa, pero a la vez podemos animarnos porque es un tiempo de victoria, es un tiempo de celebración. Por eso dice aquí la Biblia que nosotros tendremos cántico como de noche que se celebra la Pascua, dice, y alegría de corazón. Si tú conoces al Señor y no tienes cántico y no hay alegría, reconcíliate con el Señor. Es que tú estás permitiendo que algo en tu corazón traiga tristeza, traiga dolor, pero desecha eso, porque este es un tiempo profético. Este es un tiempo que hay que valorarlo y disfrutarlo, hermanos. Este es el comienzo de algo maravilloso, de una nueva etapa que Dios tiene para su iglesia. Dice, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Dice el verso 30, y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro, llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Verso 32, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Aquí está hablando de un conflicto, ¿verdad? De un conflicto entre
entre un pueblo que está simbolizando una potestad, un principado espiritual, ¿verdad? Y está hablando de que el Señor se levantará, ¿verdad? Con su vara de justicia, dice aquí, y habla de panderos y arpas, habla de alabanzas del pueblo de Dios, dice, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Verso 33, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, y soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Cuando yo leí este versículo, fíjense que yo no lo entendí, ¿verdad? Cuando yo veo este versículo, digo, caray, es un versículo que me suena como a trabalenguas. Digo, caray, ¿qué significa este versículo? Y entonces le pido al Espíritu Santo que me guíe para que pueda yo entender qué significa este versículo. Y empiezo a escudriñar la palabra del Señor en algunos otros pasajes que aparece esta palabra Tofet, que dice aquí. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto, y preparado para el rey, profundo y ancho. Y digo, ¿qué significa eso, Señor? Y investigo y me encuentro con que Wikipedia habla acerca de la palabra Tofet. Y me sorprendo, porque ¿saben qué significa Tofet? Tofet era un lugar que estaba cerca de Jerusalén y era un lugar que se utilizó incluso antes de que los judíos ocuparan la ciudad de Jerusalén. O sea, era un lugar sumamente antiguo. Era un lugar donde había un altar, ¿verdad? Y en ese altar lo que había era una imagen de un dios pagano, ¿verdad? Que se llamaba Moloch. Y ese dios Moloch lo que recibía era la vida de los bebés, era la vida de los niños. Entonces, este lugar Tofet, ¿verdad? Tiempo después, cuando llegaron los judíos, ¿verdad? Lo dejaron arrumbado, pero después otra vez empezaron a permitir que hubiera sacrificios de niños en ese lugar, ¿verdad? Usted lo puede checar allí en Wikipedia, lo dice, habla acerca de la historia de Tofet. Y esta palabra Tofet viene de una raíz hebrea, de una palabra que es top, y que significa un tambor para ensordecer, porque lo que se practicaba era que el tambor hiciera un ruido estridente, de forma que el llanto de los niños no fuera escuchado, ¿verdad? Y dicen que lo que se hacía en ese altar era sacrificar a los niños y era arrojar a los niños que todavía no nacían, a los niños que eran abortados. Entonces, cuando yo estoy viendo la palabra del Señor que nos habla a las naciones, ¿por qué Dios zarandea a las naciones? ¿Por qué Dios pone un alto, ¿verdad?, al movimiento del mundo? ¿Y por qué le llama la atención al mundo? ¿Verdad? Me estoy encontrando con un versículo que habla acerca de los niños no nacidos. ¿Qué hemos hecho en nuestro mundo, queridos hermanos? ¿Qué es lo que ha pasado? Apenas hace unas 3 semanas o 4 semanas, ¿verdad?, han salido por millones, ¿verdad?, con ruidos de tambores, con ruidos de cantos, de danzas, ¿verdad?, clamando porque se establezca a nivel mundial, ¿verdad?, que se diga que está bien hecho, que el aborto sea legal, aunque el aborto es legal en muchas naciones y en muchos países. En Estados Unidos hay muchas partes donde el aborto es legal, aun cuando el presidente Trump ahora se ha puesto en contra de esta práctica. Pero aquí en México, ¿verdad?, en nuestra Ciudad de México es legal el aborto, ¿verdad? Lo establecieron hace algunos años, ¿verdad? Y en muchos otros estados tiene legalidad, pero aún así, cuando lo hacen legal, ¿verdad?, la gente que está con esta doctrina demoníaca quiere que se le aplauda para decir que está bien lo que están haciendo. Pero Dios ha detenido el mover de la sociedad mundial para llamarle la atención al mundo y decir que, ¿sabes qué? Espérate, es que no es por ahí. Dios está sirviendo el mundo para que la paja de la doctrina demoníaca, ¿verdad?, sea apartada del trigo. Eso no es algo que a Dios le agrada. Ahora, cuando la Biblia nos habla aquí que dice
porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho. Lo que está haciendo es que se hacía un agujero, ¿verdad? Y se llenaba de leña ese lugar donde se ponían los cuerpos de los bebés. Bueno, ahora lo que está haciendo es que este agujero, ¿verdad? Y esta leña que está siendo puesta está preparada para el príncipe de Siria, para el rey de Siria, es el que va a caer en ese lugar. Entonces, todas las personas, ¿verdad?, que sean engañadas por el diablo, ¿verdad?, para seguir estas doctrinas demoníacas, no tienen un buen fin. Y no es porque Dios no quiera que ellos tengan un buen fin, sino es porque están siguiendo, ¿verdad?, la voz equivocada, están siguiendo la voz demoníaca, en lugar de seguir la voz de la vida, ¿verdad? Hoy es un buen tiempo para que nosotros meditemos, ¿verdad?, en estas cosas, porque esta es una palabra tremenda, ¿verdad?, que Dios nos habla a nosotros como países, como naciones, y el Señor es quien pelea, ¿verdad?, en contra de estas cosas. Dice aquí, y ha sido preparado para el rey profundo y ancho, cuya pira es de fuego, ¿verdad? Se hablaba de una pira de fuego porque ese fuego estaba encendido de día y de noche, ¿verdad? Porque de día y de noche estaban consumiendo bebés, así en el mundo. Millones y millones están siendo consumidos, ¿verdad? Hoy nos espantamos porque ciertamente hay personas que están muriendo, pero ¿sabes qué porcentaje de personas es el que está muriendo de virus? ¿Verdad? Es un porcentaje, si tú lo comparas con la cantidad de abortos que hay en el mundo, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que Dios es misericordioso y que el hombre es perverso, ¿verdad? El hombre mata millones y millones y millones y quiere que se le aplauda, ¿verdad? No nada más en ese sentido, sino en muchas otras cosas del hombre contra el hombre. Dios no es así. Dios lo único que quiere hacer es cernir las naciones, de forma que las naciones entiendan que están haciendo mal con la creación que Dios ha hecho sobre la tierra. Ajá. Dice, cuya pira es de fuego, dice, y mucha leña, dice, y el soplo de Jehová vendrá como torrente de azufre y lo encenderá. Ajá. Dios quiere hacer un cambio, queridos hermanos, ¿verdad? Pero este cambio solamente viene a ser aprovechando el tiempo de reconciliación. Hoy es un tiempo de reconciliación. Hay que reconciliarnos con Dios. Dios quiere que las naciones se reconcilien con ella, que no sigan montados en su macho. Yo leí un artículo, ¿verdad?, que hablaba en el artículo que ahora que hay esta cuarentena en un país de Europa, no recuerdo bien si fue Italia o Francia, cuál de los dos países, pero uno de los dos fue, se había ofrecido que hubiera pornografía gratis para aprovechar que la gente estuviera dentro de sus casas viendo pornografía. ¿Qué significa eso? Significa que el mundo quiere, está enredado con las doctrinas diabólicas, con las doctrinas que llevan al infierno, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que haya una sanidad en las naciones, ¿verdad? Hay un río de Dios para la sanidad de las naciones. Yo quisiera invitarte en este día. Tengo muchas cosas más que compartir acerca de este zarandear de Dios, pero creo que esta palabra es suficiente para que podamos meditarla, ¿verdad? Y nos sirva a lo largo de esta semana para que lo oremos, lo meditemos, lo revises en tu Biblia, ¿verdad? Y recibas la libertad del Señor en tu espíritu. Ajá. Quisiera dar oportunidad a que podrías reconciliarte con Dios. Tal vez hay alguien que no se siente, que nunca le ha entregado su vida a Dios y le ha dicho, Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis errores. Hoy es un buen momento. Yo quisiera invitarte que ores conmigo esta oración, porque es un tiempo de reconciliarnos. Lo mejor que puede pasar en este tiempo de cuarentena es que sea un tiempo donde Dios zarandee nuestras vidas para que quede lo bueno, para que quede lo mejor y para que todo el gabazo, toda la paja que no sirve de nuestras vidas pueda ser cernida, ¿verdad? De ese tema vamos a platicar la próxima oportunidad. Pero ahorita quiero que ores conmigo esta oración. Vamos a reconciliarnos con Dios. Repite conmigo esta oración. Si tú quieres, donde tú estás ahorita es el momento, ¿verdad? Donde Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Señor Jesús, en este momento yo quiero pedirte que tú entres en mi corazón, que
limpies mis pecados. Perdóname, Señor, porque he pecado, porque me he equivocado, y pido que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz pueda limpiar mis pecados en esta hora. Que tu sangre preciosa limpie mi mente de todo mal pensamiento. Alinea tu palabra en mi vida, porque tu palabra es verdad. Lo único que puede limpiarnos, ¿verdad?, en este tiempo es la palabra del Señor y la sangre de Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y yo te confieso como Señor y Salvador. Tú haces esta oración, ¿verdad? Ese es el principio de la reconciliación con Dios. Dios te bendiga. Vamos a seguir tratando el asunto de cómo, para qué sirve este zarandear, ¿verdad? Hoy hemos hablado de las naciones. Vamos a hablar acerca de la sociedad, de nuestras familias, la próxima oportunidad. Dios te bendiga. Es un gusto haber podido compartir contigo.